¿Tienes ganas de ver una película que retrate la realidad de México mejor que la película Emilia Pérez? Pues no se diga más. Bienvenidos a Cinemadictos. ¿No sabes qué ver? Nosotros te ayudamos, claro que sí. Y hoy te traigo la recomendación de varias películas que muestran la cruda realidad que se vive en México. Así que no perdamos más el tiempo. Y empecemos. Tempestad. Tempestad es un impactante y conmovedor documental dirigido por la cineasta mexicana Tatiana Hueso, quien se ha consolidado como una de las voces más importantes del cine contemporáneo en México. Esta película, estrenada en 2016, ofrece una mirada cruda y profunda sobre las problemáticas sociales que aquejan al país, particularmente a la violencia, la desaparición forzada y la impunidad que permea las instituciones gubernamentales. La película no sigue una estructura narrativa convencional, sino que emplea una mezcla de testimonios personales y una exploración visual de los paisajes de México, en los cuales se refleja la atmósfera de miedo y desesperanza que ha invadido muchas regiones del país a raíz de la violencia generalizada. La fuerza de Tempestad radica precisamente en su capacidad para transmitir la dureza de la realidad sin recurrir a dramatizaciones innecesarias, sino mostrando la crudeza de los testimonios de quienes han sido afectados directamente por los eventos que describe. A través de las historias de dos mujeres, Tempestad explora el impacto emocional y psicológico de la violencia en sus vidas. Una de ellas es Miriam Rodríguez, madre de una víctima de desaparición forzada, cuya búsqueda incansable por encontrar a su hija se convierte en un testimonio desgarrador de la impotencia y la lucha de las madres que buscan justicia en un país donde la corrupción y la negligencia son la norma. La otra figura central es Adela, una mujer que, tras ser víctima de una detención arbitraria y pasar por una experiencia traumática en prisión, intenta reconstruir su vida en un contexto de persecución y estigmatización. La estructura no lineal del documental permite a la directora llevar al espectador a través de un recorrido emocionalmente envolvente, donde las voces de las protagonistas se entrelazan con imágenes poderosas del paisaje mexicano. Hueso emplea un estilo visual muy característico, planos largos, silencios significativos y la integración de la naturaleza como reflejo del alma humana. Estos elementos no solo refuerzan el tono de angustia, sino que también crean una atmósfera de introspección en la que el espectador no solo es un observador, sino un partícipe del sufrimiento y la búsqueda de justicia. El tema de la desaparición forzada es el núcleo de Tempestad, pero la película también aborda la corrupción estatal, la violencia estructural y el rol de las instituciones frente a la lucha de los ciudadanos por encontrar la verdad. La historia de Miriam Rodríguez, en particular, es un testimonio del doloroso proceso de la búsqueda, el cual está plagada de obstáculos impuestos por un sistema judicial que no responde a las demandas de las víctimas. A lo largo de la película, la directora presenta un panorama sombrío, donde la justicia parece inalcanzable y el Estado se muestra indiferente frente a las tragedias humanas. Por otro lado, el tratamiento del trauma y la reconstrucción del individuo después de vivir una experiencia límite es otro de los aspectos que se exploran con sensibilidad y profundidad. La película nunca busca ofrecer respuestas fáciles ni esperanza ficticia, sino que invita a una reflexión sobre la resiliencia humana frente a las adversidades más extremas. Lo que hace única a Tempestad es su capacidad para provocar una reflexión profunda, mientras transmite una carga emocional que no puede dejar indiferente a nadie. El estilo de Tatiana Hueso es pausado, contemplativo y visualmente impecable. Sin embargo, es la empatía con las víctimas y el respeto hacia sus historias lo que distingue a esta obra. La directora se aleja de un enfoque puramente informativo o sensacionalista y opta por una forma más íntima de contar en la que se prioriza la emoción y la humanidad sobre el simple relato de los hechos. Los testimonios no solo cuentan lo que sucedió, sino que nos permiten comprender el efecto devastador de la violencia en los individuos y en la comunidad. Hueso, además, utiliza la fotografía de manera magistral para crear una atmósfera de desolación y angustia, complementada por una edición que logra dar ritmo a una narración que podría parecer difícil de seguir, pero que se convierte en una experiencia de crecimiento emocional para el espectador. Tempestad es una obra profundamente humana, que ofrece una visión desgarradora, pero también esperanzadora, sobre los efectos de la violencia y la impunidad en México.
Tatiana Hueso logra retratar la tragedia de un país marcado por la desaparición forzada y la indiferencia institucional, pero lo hace a través de una óptica que pone en el centro la voz de quienes viven esas realidades de manera más directa. A través de sus protagonistas, la película nos recuerda que detrás de cada estadística hay una historia humana, una historia de lucha, de resistencia y de dolor. Tempestad no solo es un testimonio de la violencia, sino también una reflexión sobre la dignidad, la memoria y el coraje en tiempos de desesperanza. Es una obra que invita a pensar en el compromiso social y en la importancia de la justicia, no solo como un concepto abstracto, sino como una necesidad fundamental para la sanación de una sociedad rota por la impunidad y el sufrimiento. Y es por ello que no te puedes perder Tempestad, no te la pierdas. Ahora pasemos a una historia dolorosa sobre los desaparecidos que ocurren cada vez más en el país. Ruido, dirigida por Natalia Beristain y escrita en colaboración con Diego Enrique Osorno y Alo Valenzuela, es una de las películas más poderosas y necesarias del cine mexicano reciente. A través de una narrativa profunda y visualmente perturbadora, la película aborda la problemática de la desaparición forzada en México, una tragedia que afecta a miles de familias en todo el país, con un guión que explora el dolor, la incertidumbre y la lucha de las víctimas y sus familias. Ruido no es solo un relato de horror y desesperanza, sino una reflexión sobre la resistencia humana y la búsqueda de justicia. La historia de Ruido sigue a Julia, interpretada magistralmente por Julieta Gurrola, una madre que se enfrenta al desgarrador proceso de la desaparición de su hija, quien es víctima de la violencia y el crimen organizado en México. La película se sumerge en su dolor y en su viaje hacia la búsqueda de respuestas. Julia no es una protagonista de acción, en el sentido convencional, sino una mujer común que se va atrapada en un sistema judicial y social completamente indiferente a su sufrimiento. En su búsqueda se enfrenta a la violencia sistemática, a la corrupción y a la deshumanización de las instituciones. A lo largo de la película, Ruido no solo se enfoca en la protagonista, sino que también amplía su visión para mostrar el impacto colectivo de las desapariciones en una sociedad desgarrada. Los personajes secundarios, como la amiga y compañera de lucha de Julia, interpretada por Teresa Ruiz, y otros que se cruzan en su camino, enriquecen el relato con sus propias experiencias de dolor y resistencia. Cada personaje contribuye a una visión compleja de una realidad que, aunque pueda parecer lejana para algunos, está presente de manera constante en muchas vidas mexicanas. Uno de los aspectos más destacados de Ruido es su tratamiento visual y sonoro. La directora Natalia Beristain utiliza una cinematografía de gran precisión para crear una atmósfera densa y claustrofóbica, en la que el espectador experimenta el desconcierto y la desesperación de los personajes. Las tomas de espacios vacíos, calles desoladas, oficinas frías y caóticas y paisajes interminables refuerzan la sensación de abandono y la búsqueda infructuosa de justicia. El uso del sonido en la película es igualmente significativo. El título mismo, Ruido, hace referencia a la constante presencia de ruidos que, aunque parecen externos, se relacionan con el dolor interno de los personajes. La directora emplea el sonido como una herramienta emocional, donde el silencio pesado y las ruidosas voces de las protestas, las manifestaciones y las luchas por justicia se convierten en elementos clave para transmitir el conflicto interno de Julia y otros familiares de víctimas. La ausencia de música en ciertos momentos da espacio a la crudeza de los sonidos, amplificando la sensación de angustia y la desorientación emocional que viven los personajes. La película no es una mera denuncia a la violencia, sino una crítica feroz a las instituciones mexicanas que no solo permiten, sino que a menudo favorecen la impunidad. Ruido refleja el vacío y la indiferencia de un sistema judicial incapaz de ofrecer respuestas a las familias de las víctimas de desaparecidos. La experiencia de Julia al enfrentarse a las autoridades es desesperante y a medida que la película avanza, se hace más evidente la frustración de los personajes al luchar contra un sistema que parece tener como única respuesta la evasión y la indiferencia. En su búsqueda, Julia es confrontada no solo con la falta de resultados, sino con una sociedad que ha normalizado la violencia y la desaparición como parte de su cotidianidad. En este contexto, el personaje de Julia se convierte en un símbolo de la resistencia de todas aquellas madres, padres, esposas e hijos que día a día luchan por encontrar a sus seres queridos. La película no ofrece respuestas fáciles, pero sí pone en primer plano la importancia de mantener la memoria y la dignidad frente a la descomposición de las instituciones.
Aunque Ruido se enfoca de manera específica en las desapariciones forzadas en México, el tema que aborda tiene una resonancia universal: la violencia sistemática, la opresión de las mujeres, la invisibilización de las víctimas y la falta de acceso a la justicia son temas que no se limitan a un país o contexto específico, sino que tienen un alcance global. El sufrimiento de las familias que buscan respuestas se convierte en una llamada de atención para todas las sociedades que enfrentan situaciones similares. La película muestra cómo, a pesar de las dificultades, la esperanza no se pierde por completo. Si bien el final de la película puede parecer ambiguo y abierto, refleja la compleja relación entre la lucha y la derrota, entre la justicia que nunca llega y el deseo inquebrantable de hacer la realidad. Al final, la búsqueda de Julia representa no solo la búsqueda de su hija, sino la de todas las víctimas que, a pesar de la falta de apoyo, siguen luchando por su derecho a saber la verdad. Las actuaciones en Ruido son de una fuerza extraordinaria. Julieta Egurrola, en el papel de Julia, ofrece una interpretación sutil y emocionalmente compleja, que transmite el dolor y la frustración de una madre atrapada en la desesperación de un sistema que la abandona. Teresa Ruiz, como su compañera de lucha, brinda una presencia sólida y emocional que equilibra el sufrimiento de la protagonista. Eric Israel Consuelo y Gabriela Núñez también aportan actuaciones notables, en papeles secundarios, cada uno sumando capas de significado a la trama general. Ruido es una película que no deja indiferente. Con una dirección impecable, un guión profundamente humano y una interpretación excepcional, la película logra transmitir la angustia, el sufrimiento y la resiliencia de las víctimas de desaparición forzada en México. No se trata solo de una denuncia, sino de una reflexión sobre la memoria, la justicia y la lucha por la verdad. A través de la historia de Julia, Ruido nos invita a pensar sobre los costos de la violencia, la impunidad y la deshumanización en una sociedad marcada por el crimen y la indiferencia institucional. Es una obra que debe ser vista no solo como un testimonio de un dolor específico, sino como una llamada de atención global sobre la necesidad de justicia y reparación para todas las víctimas de la violencia. Y es por eso que debes ver Ruido, no te la pierdas. La libertad del diablo. La libertad del diablo, dirigida por Everardo González, es un documental mexicano que se adentra en la complejidad de la violencia en México, abordando el tema de los crímenes relacionados con el narcotráfico y las violaciones de los derechos humanos, en el contexto de la guerra contra el crimen. Con una estructura que elude la narración convencional y una estética cruda y directa, la película revela las historias personales de personas involucradas directa o indirectamente en la violencia, haciendo que el espectador se enfrente de manera ineludible a la crudeza de la realidad mexicana. El guión fue escrito por González junto al periodista Diego Enrique Osorno, quien ha trabajado exhaustivamente sobre temas de violencia en el país. A diferencia de los documentales tradicionales, La libertad del diablo no se centra en una sola línea narrativa, sino que reúne una serie de testimonios que, si bien no son necesariamente continuos, se relacionan a través de la violencia generalizada que afecta a diversas personas en diferentes contextos. Los protagonistas de esta historia no son actores, sino personas reales que han experimentado la violencia de manera directa, desde víctimas de secuestro hasta sicarios que, ya sea por obligación o por elección, han sido parte del engranaje de la violencia en México. Lo que hace única esta película es su capacidad para mostrar una multiplicidad de voces sin caer en la simplificación del bien y el mal. En lugar de señalar únicamente a las víctimas como inocentes y a los perpetradores como monstruos, La libertad del diablo explora las condiciones que llevan a las personas a involucrarse en actos de violencia y muestra cómo la violencia no solo afecta a quienes la sufren de manera directa, sino también a aquellos que la ejercen, atrapados en un sistema que parece no darle salida. El formato del documental se construye alrededor de los testimonios, en su mayoría de sicarios y víctimas de violencia, que se graban frente a un fondo oscuro, lo que refuerza la atmósfera de anonimato y despersonalización. Esta estética visual no solo sirve para proteger la identidad de los participantes, sino que también contribuye a la sensación de deshumanización que atraviesa el relato. Las entrevistas se intercalan con reconstrucciones visuales de las experiencias que relatan los protagonistas. Por esas reconstrucciones no son narrativas lineales o explícitas, sino fragmentadas y casi abstractas, lo que subraya el trauma y la falta de claridad emocional o moral de las situaciones que se describen. La película aborda la violencia desde una perspectiva compleja, que no se limita a mostrarla como un fenómeno de victimización, sino que también señala la complicidad estructural en la que participan muchos sectores de la sociedad, incluidos el gobierno, las fuerzas de seguridad y, en ocasiones, incluso los propios ciudadanos. La libertad del diablo no da respuestas fáciles ni juicios rápidos, sino que invita al espectador
a reflexionar sobre el papel de cada uno en la perpetuación de la violencia, ya sea como víctima, victimario o espectador. Al presentar a los sicarios como personajes humanos, la película obliga al espectador a confrontar preguntas incómodas sobre las motivaciones detrás de sus acciones. Algunos de los testimonios provienen de hombres que relatan sin mordimientos el asesinato y la tortura, mientras que otros, como las víctimas de secuestro, reflejan el horror y la desesperación de vivir en una sociedad donde la violencia es una constante. Los sicarios, muchos de los cuales han sido forzados a entrar en el mundo del crimen o han sido atrapados por la maquinaria del narcotráfico, se presentan como personas que, en su mayoría, no buscan justificarse, pero sí explican las circunstancias que los llevaron a elegir ese camino. Esto añade una capa de complejidad moral al relato, ya que muestra que no todos los implicados en la violencia son, entre comillas, necesariamente malos, pero todos están involucrados en un sistema destructivo. La película también aborda el trauma psicológico de las víctimas, muchas de las cuales han sido secuestradas o han perdido a sus seres queridos. A través de sus testimonios, los participantes nos dan un vistazo a lo que significa vivir con el miedo constante, la incertidumbre y la falta de justicia. La sensación de impotencia es palpable y a pesar de la denuncia directa de las violaciones, La Libertad del Diablo se abstiene de dar un mensaje de esperanza o de denuncia activa, lo que refleja la sensación de estancamiento que permea la situación en muchas regiones del país. El estilo visual de La Libertad del Diablo es austero y minimalista, lo que subraya la seriedad y la cruel realidad de los testimonios que se presentan. El uso de fondos oscuros y la falta de iluminación directa contribuyen a crear una atmósfera de anonimato y despersonalización, reflejando el vacío emocional de las historias que se cuentan. El encuadre cerrado en los rostros de los entrevistados refuerza la sensación de que el espectador está presenciando un acto íntimo, pero también despojando a los personajes de su identidad, lo que puede interpretarse como una metáfora de la deshumanización a la que se ven sometidos tanto las víctimas como los victimarios. El sonido en particular juega un papel crucial en la creación de tensión emocional. Las intervenciones de los entrevistados se acompañan de sonidos ambientalmente inquietantes que intensifican la atmósfera de miedo y ansiedad. Las reconstrucciones visuales de las situaciones narradas también se ven acompañadas de sonidos desoladores y a menudo disonantes, lo que contribuye a la sensación de que estamos viendo algo que es tanto una pesadilla como una realidad tangible. En última instancia, La Libertad del Diablo se convierte en una reflexión sobre la forma en que la violencia se ha normalizado en la sociedad mexicana. La película no solo denuncia la guerra contra las drogas y las consecuencias del narcotráfico, sino que también cuestiona las estructuras de poder que permiten la perpetuación de este ciclo de sufrimiento. El título de la película, La Libertad del Diablo, alude a esta dualidad moral que se plantea en el documental. ¿Es realmente libre alguien que, al ejercer la violencia, está atrapado en un ciclo de sufrimiento y daño que, a su vez, lo consume? La película también sirve como un llamado a la reflexión sobre el silencio cómplice de muchos sectores de la sociedad mexicana, desde las autoridades hasta la ciudadanía general, que, de alguna manera, se ven atrapados por las circunstancias que generan la violencia. La Libertad del Diablo es un acto de visibilización de una problemática que no tiene una solución sencilla, pero que debe ser confrontada si realmente se desea avanzar hacia un futuro en el que la violencia deje de ser una constante. La Libertad del Diablo es un documental profundo y angustiante que desafía al espectador a mirar de frente a la violencia, que aunque parezca lejana o ajena, está cada vez más presente en la vida cotidiana de muchas personas en México y en el mundo. Con su estilo austero, su enfoque no lineal y su capacidad para generar empatía por todos los involucrados, la película es una obra poderosa que denuncia, pero que también invita a la reflexión sobre la humanidad detrás de los crímenes. Everardo González, junto a Diego Enrique Osorno, nos presenta una obra que no da respuestas fáciles, pero que nos enfrenta a la realidad de manera visceral y honesta. Y es por eso que no te puedes perder esta película. Corre a verla. Y estas fueron las recomendaciones de la semana. Si te animas a ver estas películas, no olvides en comentar qué te parecieron. Y si un día no sabes qué ver, visita nuestra página cinemadictos.com.mx, donde te recomendamos películas a un clic de distancia. Solo selecciona el género y la plataforma donde lo quieres ver y nosotros te recomendaremos una película. Puedes probarlo cuantas veces quieras en cinemadictos.com.mx. No olvides en seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok como CinemadictosMX. Nos escucharemos en la próxima, aquí en Cinemadictos. ¿No sabes qué beber? Nosotros te ayudamos.